Aunque no tuvo grandes logros en la historia de las misiones, es un ejemplo de perseverancia y fidelidad a Dios. Renunció a una excelente carrera militar y se entregó a la obra misionera por completo. Soportó muchas derrotas, pero alcanzó la victoria final. Bienvenidos a este resumen de la vida de Allen Gardiner. Allen Francis Gardiner nació el 28 de junio de 1794 en la pequeña aldea de Basildon, a 80 kilómetros de Londres. Fue el quinto hijo de Samuel Gardiner y Mary Bodham, de quienes recibió una buena educación cristiana. En 1810 se egresó del Colegio Naval, cumpliendo su sueño de niño de ser marinero. Rápidamente participó de combates en el Pacífico con un excelente desempeño que le valieron una promisoria carrera naval. Pero sus logros militares se vieron opacados por la muerte de su madre. La trágica pérdida conmovió su corazón mientras luchaba contra los vicios de marinero y su apatía por la religión, hasta que en un viaje por el Océano Pacífico conoció una hermosa obra de misioneros que le hizo cambiar de opinión. Sensible por los últimos acontecimientos en su vida, se entregó a Dios y regresó a Gran Bretaña para ofrecerse como misionero y hasta pensó en estudiar para ser ordenado pastor, idea que pronto abandonó. En 1823 se casó con Julia Reed, una joven piadosa pero que sufría de una salud débil. Continuó unos años en la Marina hasta que fue ascendido a comandante y enviado de vuelta a casa. Junto a su esposa participó de iniciativas sociales y misioneras, pero en 1833 la salud de Julia empeoró de forma fatal. Esta nueva pérdida lo afectó mucho, pero también confirmó su llamado. Pidió la baja definitiva de la Armada Real y entregó su vida a las misiones. En noviembre de 1834 llegó a Sudáfrica con el plan de alcanzar a la nación zulú. Pero las tensiones con los colonos ingleses y neerlandeses hacían difícil el trabajo. Como el contexto no era favorable, se trasladó a Puerto Natal, donde los residentes británicos le ofrecieron enseñar religión e industria. Pasados algunos meses, el rey zulú Dingane permitió un asentamiento misionero cerca del río Tugela. Por pedido de Gardiner, la Sociedad Misionera de la Iglesia envió al misionero Francis Owen para hacerse cargo de la obra. Continuaron sin grandes avances hasta que estalló la guerra entre los zulúes y los colonos. Los misioneros debieron huir y el capitán puso sus ojos en América del Sur. Llegó a Santiago de Chile en 1838 con la intención de vivir entre el pueblo mapuche. Primero viajó a Concepción, donde el río Biobío hacía de frontera con los nativos, pero no logró conseguir el permiso de las autoridades ni de los caciques locales. Al año siguiente lo volvió a intentar en el fuerte de Valdivia, pero tampoco lo logró. Radicalmente tomó la decisión de ir a Sydney, Australia. En su mentalidad de marinero le parecía más cercano cualquier lugar conectado por mar antes que por tierra. Luego de casi 4 meses de navegación, Gardiner llegó a su destino con la intención de trabajar en la isla de Papúa. El viaje a Papúa resultó una travesía, en la cual su salud sufrió bastante debido al clima de la región. Primero pasó por la isla de Timor, el archipiélago de las Molucas y finalmente llegó a Celebes, donde funcionaba la administración neerlandesa. Pidió el permiso de residencia, pero fue rechazado. El archipiélago era escenario de guerras por especias de exportación. Como Gardiner había sido comandante de la Armada Real Inglesa, en este contexto de conflictos comerciales le sería imposible obtener el permiso. Con un nuevo fracaso a cuestas, Gardiner decidió regresar a Chile para intentar una vez más con el pueblo mapuche.
pero esta vez aún más al sur. En 1841 llegó a la isla de Chiloé, donde pudo repartir literatura entre los pobladores, pero su verdadero deseo era alcanzar a los pueblos nativos. Si quería ver frutos, debía ir más al sur, hasta lo último de la tierra. Conocía que en las Islas Malvinas había un puerto ballenero inglés, que podía utilizarlo como base para realizar viajes a Tierra del Fuego. El día de Navidad de 1841 llegó a las Malvinas y de allí al Estrecho de Magallanes. Contactó con un campamento tehuelche, pero era imposible comunicarse con ellos por la barrera del idioma. Unos días más tarde llegó el cacique Guisale, quien, para sorpresa de Gardiner, tenía entre sus hombres a un afroamericano llamado Isaac Williams. Era un desertor de un buque estadounidense que vivía entre los indígenas. Gracias a la traducción de Williams, el capitán Gardiner trabó buena amistad con el cacique y hasta pudo celebrar un sencillo servicio religioso. Para Gardiner, aquello era una señal de que este era el lugar que buscaba. Volvió a Gran Bretaña en 1842, entusiasmado por buscar apoyo de alguna sociedad misionera, pero ninguna estuvo dispuesta a solventar los gastos del proyecto. Ante las negativas, consideró que lo mejor sería pausar sus esfuerzos en la Patagonia, pero sin cortar los lazos con Sudamérica. En 1843 visitó ciudades del interior de Argentina, vendiendo Biblias por Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Pero su corazón aún deseaba volver a Tierra del Fuego, y luego de algunas semanas regresó a Inglaterra para rehacer su plan. Fundó su propia sociedad misionera, la flamante Sociedad Misionera de la Patagonia, con el objetivo fijo de viajar al Estrecho de Magallanes. Finalmente, en 1845, Allen Gardiner y Robert Hunt realizaron el primer viaje de la sociedad. Vivieron varios días refugiados en chozas precarias, buscando al cacique Guisale, su único contacto en el estrecho. Días más tarde, el propio cacique los encontró y les permitió quedarse con ellos, según las viejas promesas. Pero Guisale empezó a mostrarse violento y los amenazaba a punta de cuchillo, exigiendo alimentos. Quedarse era demasiado peligroso, por lo que volvieron a Inglaterra en el primer barco que pasaba. El regreso prematuro del dúo misionero fue un desaliento a la joven sociedad misionera de la Patagonia, cuyo directorio ponía en duda los planes para el futuro. La respuesta de Gardiner fue rotunda: mientras Dios me dé fuerzas, los fracasos no han de acobardarme. Esta es mi firme resolución, volver y realizar nuevos intentos entre los indígenas del interior. Jesucristo ha dado una orden: predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él proveerá para el cumplimiento de su propio deseo. Ante tal voluntad y resolución, el comité de la sociedad accedió a continuar, pero decidieron intentarlo en Bolivia. Llegaron al puerto de Cobija y subieron en mula por la calurosa Puna hasta Tarija. Allí los recibió un irlandés afincado en aquella ciudad que ejercía como gobernador. Intentaron contactar a las tribus que vivían cruzando el río Picomayo, pero ninguna estuvo dispuesta a recibirlos. Tampoco las autoridades bolivianas le dieron permiso y tras otro intento frustrado, regresaron a su país. De nuevo ante la Sociedad Misionera de la Patagonia, insistió en su plan a Tierra del Fuego. Gracias a su determinación, en 1848 Gardiner y un acompañante desembarcaron en la isla Picton, al sur de Tierra del Fuego. El viaje resultó otra frustración, pues aunque los nativos no eran hostiles, se robaban absolutamente todo. Los misioneros debían estar todo el tiempo vigilantes, lo que hacía imposible construir, cultivar o incluso dormir.
Tras apenas unos días levantaron campamento y regresaron, aceptando una nueva derrota. Al menos ahora tenían un plan claro. La misión debía ser flotante. Un barco anclado cerca de la costa haría de campamento móvil donde resguardar sus vidas y las provisiones. Gardiner pasó 2 años recaudando fondos, pero aún así no logró el monto necesario para comprar el barco deseado. Juzgó que era tiempo de hacer el viaje de todos modos y con un equipo de 7 hombres y 2 botes, Allen Gardiner partió rumbo al último viaje de su vida. En diciembre de 1850 llegaron a la isla de Picton, donde habían estado 2 años atrás, y construyeron un pequeño fortín con algunas chozas donde dormir. El plan era navegar por el canal de Beagle hasta Caleta Woollaya, un viejo asentamiento que serviría de base. En el primer intento fue imposible remar por el peso que las provisiones hacían en los botes, sumado al mal clima. Regresaron a Picton a enterrar las provisiones para evitar los robos y volvieron a intentar el cruce del canal. Cuando pararon a descansar en una orilla, un gran grupo de nativos se les acercó. Los misioneros intentaron contactarse de manera pacífica, pero la tensión empezó a subir y los indígenas sacaron sus lanzas. Con sus vidas en peligro, decidieron escapar fuera del canal en dirección este hasta una bahía desolada, pero alejada del peligro de muerte. En los días siguientes comenzaron las dificultades. Un violento huracán azotó la bahía mientras varios hombres empezaban a mostrar síntomas de escorbuto y a padecer hambre. Cuando recuperaron algo de fuerzas, remaron hasta la isla Picton para buscar las provisiones que habían dejado enterradas. Tomaron lo que pudieron y dejaron señales para atraer la atención de posibles barcos pensando en un rescate. Volvieron a la bahía donde se sentían más seguros. Esta decisión ha sido causa de polémica, porque significaba alejarse demasiado del curso usual de los barcos y permanecer en un lugar muy difícil de encontrar. Pero ante la amenaza de muerte de los nativos, era el único lugar donde escapar. Se acomodaron como pudieron y trataron de administrar la comida y sus fuerzas mientras esperaban un milagroso rescate. En el mes de mayo comenzaron las intensas nevadas y los vientos helados. Los 8 misioneros usaron los botes como techos y permanecían echados en el suelo, enfermos y débiles. Los siguientes 4 meses fueron trágicos, alimentándose de algas o musgo de las piedras, hasta que pudieran cazar algún ratón o alguna ave. La mayoría de los días pasaban hambre. A pesar de las enormes penurias, mantuvieron una gran esperanza y aceptaron la voluntad de Dios con gran entereza. En sus horas más oscuras, Gardiner escribía poesías y meditaba en el pasaje de Salmo 62, 5 al 7, su oración en aquellos momentos tan oscuros. Uno a uno fueron muriendo de hambre. El 5 de septiembre de 1851, Gardiner escribió en su diario: «Grandes y maravillosas son las gracias de amor de mi maravilloso Dios. Me he preservado hasta ahora sin ningún sufrimiento de hambre o sed». Tremendas líneas de un hombre que durante los últimos 5 meses había sufrido tanto, débil y enfermo, tirado sobre las frías rocas a miles de kilómetros de su hogar y amenazado de muerte. Llevaba 5 días sin comer absolutamente nada y aún así solo tenía palabras de agradecimiento y adoración para con Dios. Sabía que el fin era inevitable, pero se mantuvo fiel hasta el final. El 6 de septiembre de 1851, el capitán Allen F. Gardiner venció a la muerte y pasó a los brazos de su dulce Salvador, quien lo había llevado por los mares predicando el Evangelio. Su cuñado y primer biógrafo cerró su vida con la siguiente paráfrasis del libro de Apocalipsis: «Y oí una voz del cielo que me decía: benditos los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. No tendrán más hambre ni sed, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. La vida de Gardiner es extraordinaria. A pesar de sus innumerables intentos frustrados, se mantuvo fiel a Dios sin rendirse nunca. Su fe, determinación y disciplina lo hicieron fuerte en medio de tantas adversidades y nunca perdió la esperanza viva que lo motivó en su tarea. Al final, su trágica muerte inspiró a otros hombres a continuar su obra y su legado de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué significa para ti fracasar en el llamado ministerial? ¿Qué aspectos de la vida de Allen Gardiner son relevantes para tu vida? ¿Cómo puedes glorificar al Señor en medio de los momentos más difíciles? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.